¿Te has imaginado alguna vez participar y ayudar en tragedias que por razones de la naturaleza o por conflictos se den y tengas que hacer parte de esa labor humanitaria? Hoy, nuestro invitado es Carlos Alberto Giraldo, voluntario desde hace 54 años de la Cruz Roja Colombiana, que ha estado activo haciendo este servicio y de esas experiencias nos va a compartir sus aprendizajes y cómo la fortaleza y la luz también están allí presentes en medio del dolor para salir adelante, para ayudar a la humanidad, para construir juntos. No te lo pierdas. Carlos Alberto Galloa, un hombre extraordinario por ese don de servicio que ha podido donarle a tantas personas y por supuesto a él mismo también durante muchos años, con una cantidad de virtudes que hoy nos va a compartir. Carlos Alberto, bienvenido a nuestro programa, gracias por estar con nosotros y traernos todas estas experiencias, aprendizajes y todo este legado que hay en ti. Sandra, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir lo que ha sido un aprendizaje de vida durante 54 años a través de la obra humanitaria y aprendizajes en el día a día de nuestro país y a nivel general. Sí, felicitaciones, 54 años. Pues ya se pueden imaginar que es que empezó muy pequeño, desde los 10 años, perteneces a la agrupación juvenil de la Cruz Roja, sentiste que eso era algo importantísimo para ti y en ese camino empezaste a descubrir cada vez más de todo ese mundo. O sea que eres de los pioneros de esa agrupación, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo fue esos primeros inicios y cómo sentiste que realmente ese era tu camino? Bueno, yo pienso que pionero de los infantiles de pronto, como bien tú dices, yo tenía 10 años, estaba en el atrio de una iglesia jugando canicas, bolas, y vi unos jóvenes uniformados con una cruz y me llamó mucho la atención. Y la curiosidad fue mucha en mí. Traté de averiguar cómo entrar a la Cruz Roja, me dijeron que no había para niños, me tocó esperar unos meses mientras el presidente de la Cruz Roja en Armenia, que era un sacerdote, hizo diligencias para que a nivel nacional se aceptara que existieran niños de sede y no en brigadas educativas que sí la había en el momento. Y entré más por curiosidad a la Cruz Roja que por cualquier otra cosa. Parece ser que muchas veces esa curiosidad o cosas que vemos como carambolas de la vida nos conducen a los verdaderos caminos, ¿no? Este es tu caso, que te toma jugando y de repente ese uniforme y eso que ves te llama la atención y se da toda una gestión importante y mira dónde estás ahora. Así que, bueno, pues qué gran pista, ¿no? Para las personas que desde tan pequeños lo tienen claro. Hay otros que se demoran mucho en llegar a esos caminos. Para ti fue claro y lo iniciaste. Entonces, cuando iniciaste, ¿qué empezaste a vivir? Bueno, cuando inicié en la historia de la Cruz Roja y en la historia de mi vida, y cuando comenzamos a ir a barrios, en ese entonces se hablaba de barrios marginales, posteriormente se hablaban de barrios jóvenes y barrios pobres, comenzamos a ir a barrios donde habían chicos con muchas necesidades, con muchas carencias y que gozaban y disfrutaban mucho el poder jugar, el tener una pelota, poder jugar con la pelota y el poder nosotros compartir ese momento con ellos, aprender con ellos de la mano de que había otro mundo, otras necesidades y otros compartir. Esa fue, digamos, el mayor gancho que yo pude tener para permanecer durante todo este tiempo en la institución. El saber que puedo dar, me pueden dar y me puedo dar. Mira, yo estoy seguro de que si uno desde chico le inculcan y le dan la oportunidad también de inculcarse, el poder compartir, el poder dar, habría menos egoísmo, menos violencia y menos conflicto. O los conflictos serían diferentes, serían conflictos de saberes,
del poder compartir y cómo compartir mejor. Y digamos que esa fue la gran lección que yo tuve, la gran oportunidad que me dieron y vuelvo y repito, la gran oportunidad que me di. Yo vi otra forma de hacerlo y era una forma en que no me comprometía desde el punto de vista religioso, pero sí desde el punto de vista espiritual, de poderme desarrollar como individuo y como persona. Y ahora has tenido una cantidad de experiencias, muchísimas experiencias, interminables de contar. Tal vez de todas esas, ¿cuál nos quieres compartir? Mira, una experiencia que fue bastante difícil, dolorosa, pero enriquecedora al mismo tiempo, fue la tragedia de Armero. Porque en la tragedia de Armero fue enfrentar una realidad que no había vivido hasta el momento. Y creo que a pesar de haberme tocado situaciones muy difíciles del país, uno llegar a un sitio donde hubo una ciudad o una pequeña población muy floreciente, totalmente destruida, y saber uno que más o menos 25.000 personas mueren allí, desaparecen allí, y eso marcó un camino en mi vida en el sentido de que había que trabajar para tratar de restablecer lazos familiares entre quienes quedaron allí y quienes estaban externamente. Y digamos que eso fue parte de lo que reviví también en Armenia, que es mi ciudad, donde yo nací, donde vive mi familia, la mayoría de mi familia, y donde no fue tan destruida como Armero, pero sí sufrimos un embate de la vida muy fuerte también. Y el poder saber de que uno crea un nexo entre los que están dentro y los que están fuera, el mitigar el sufrimiento de los de afuera, pero el mitigar también la desazón de los que están adentro, de saber que sobrevivieron y que hay otros familiares en la misma ciudad que hay que buscar y que hay que tratar de encontrar. Ese fue un gran desafío, ese fue el desafío en el sentido de que aún en los desastres naturales no debe haber personas que desaparezcan. Ese fue el gran desafío que tuve con Armero y que de pronto no he desarrollado mucho en mi historia de vida en contarlo, pero sí en vivirlo y en trabajarlo. ¿Y eso qué lecciones te trajo para tu vida personal y tus lazos familiares? Yo creo que uno de los mayores impactos es, a pesar de las diferentes adversidades que uno puede vivir, no perder el contacto con su familia. Su familia no solamente la familia materna o la familia paterna, sino también el núcleo familiar que uno forma, con sus amistades, con sus allegados, con esa otra familia, que es la gran familia que se va formando a través de la vida, que no es consanguínea, pero que sí va creando nexos con diferentes personas en diferentes momentos. No solamente familia, aquel que es muy amigo de uno también, sino aquel que ha aportado y le ha dado a uno en un momento dado. Cuando lo de Armenia, el 25 de enero del 99, cuando fue el terremoto de Armenia, digamos que estábamos en la oficina trabajando cuando escuchamos la noticia, y nosotros escuchamos en principio que el mayor impacto fue en Pereira. A mí me dijeron alistamiento, sale esta tarde con el grupo de rescate de Bogotá y Cundinamarca, acompañándolos para hacer labor en Pereira, y en ese momento con el director de socorrismo, el señor Walter Cote, viajamos en un vuelo privado a la ciudad de Pereira. Cuando nosotros aterrizamos en Pereira, estaban nuestros colegas de Cruz Roja esperándonos en la pista y no nos dejaron bajar del avión. Y nos dijeron, no, el mayor problema está en Armenia, la mayor destrucción está en Armenia, no está acá en Pereira. Váyanse para Armenia. Volvimos a despegar y aterrizamos en Armenia. El aeropuerto de Armenia queda en el sur de la ciudad, queda mucho más cerca
a un pueblo que se llama Tebaida, un municipio que se llama Tebaida, y tener que atravesar todo el sur de la ciudad y comenzar a ver destrucción. Cuando estábamos llegando al centro, yo le dije a Walter, mire, necesito que me des un rato, yo quiero bajarme acá, ir corriendo a buscar a mi familia, ir a mirar a ver cómo está mi familia, y posteriormente me reporto nuevamente en Cruz Roja de Armenia. Efectivamente, fui a ver cómo estaba mi familia, ahí tuve el impacto de que parte de la casa se había caído, pero afortunadamente mi familia estaba bien. Algunos vecinos aporreados, me reuní con mi familia, con los vecinos, hablamos, les di algunas recomendaciones de cómo mantener el núcleo familiar, que no se dispersaran, cómo sobrevivir la noche en ese momento, y después de casi 2 horas regresé a la sede de la Cruz Roja y poder también saber de otros familiares que había ahí y incorporarme en el trabajo. Otro de los momentos, digamos, que me llevó a pensar en ese lazo familiar fue que me tocó salir tarde ya en la noche, casi en la madrugada, para una zona de Armenia que se llama el Parque Uribe, y en el Parque Uribe vivía mucha gente que fueron amigos de juventud o fueron colegas de Cruz Roja, y comenzar a encontrar en el parque ellos con sus familiares fallecidos. Eso fue un impacto muy fuerte, pero también el decirles, mire, no vayan a dejar desaparecer su familiar, acompáñenlo hasta que venga autoridad competente, puedan trasladar el cadáver a la morgue. Pero la realidad es que en Armenia la magnitud de la morgue tuvo que ser un coliseo, porque en el terremoto fallecieron algo así como 1.189 personas, creo que fue. Y ahí alrededor del coliseo montamos nosotros todo ese programa de poder ayudar de la mano de lo que es el CTI, la policía, medicina legal, a las personas que fallecieron, tomar fotografías para su identificación posteriormente, pero que no se nos perdiera un solo cadáver, que las familias, sus dolientes pudieran estar con ellos, pudieran hacer el duelo y los pudieran enterrar. De modo que esa es otra forma de dignificar la persona, aún en la muerte, pero en la vida de quienes quedamos, de todas formas, velando a nuestros familiares que fallecieron por una u otra situación. He tenido la oportunidad de estar en más o menos 694 municipios del país, en sus cabeceras o en sus zonas rurales, y poder tener contacto con muchas personas del campo, aprender de ellos, de sus necesidades, de sus acciones, de sus dolores, pero sobre todo de cómo salir adelante, de cómo construirnos y reconstruir, de cómo ser mejores como seres humanos y personas. Con un grupo de amigos, pero también en compañía de algunos miembros de la Cruz Roja, creado algunos mecanismos para poder acercar familias que tienen familiares en UCIs, que puedan hablar, tal cual como lo vimos en Italia, tal cual como lo hemos visto también en la televisión, a través de una tablet, a través de un dispositivo celular, que se puedan hacer acompañamiento, que se escuchen o que escuche al menos el uno o el otro, y que en el momento de fallecer, que es difícil, aún así se puede hacer acompañamiento a la distancia y no la ausencia en la distancia, porque esa es la incertidumbre que nos queda como ser humano. El derecho a poder acompañar a nuestros familiares, el derecho a hacer el duelo y el derecho a saber de que aunque la persona se marchó, nosotros seguimos ahí con ellos. Yo creo que una persona como tú se ha ido dando cuenta cuáles son las prioridades en la vida y se ha ido despidiendo de muchas cosas que realmente no son necesarias y que se les gasta a veces mucha energía, tiempo, dinero, pensamiento. ¿Qué cosas quisieras dejarnos de esas de las que tú te has ido despidiendo y de las que ya te das cuenta que no vale la pena seguir cargando? Mira, uno tiene que aprender a desprenderse del ego. Uno a veces llega a embelezarse tanto con el ego que deja de vivir y deja de dar y deja de recibir.
tuve que aprender de que hay momentos de vida que son más importantes que lo que uno cree que debe ser y no es lo que es. Entonces, digamos que un elemento es ese, otro elemento es saber entender todo lo que uno recibe permanentemente. Si uno no abre la mente, si uno solo se queda con una visión de túnel, uno no se da cuenta de todo lo infinito que uno recibe en el día a día. Lo otro es que a veces uno sacrifica y se sacrifica en muchas cosas por no dimensionar. Entonces uno puede perder calidad de vida con la misma familia, con sus hijos, con su esposa, y perder uno la opción de tener un buen núcleo familiar por no entender y vivir uno de pronto en un espacio y en un momento que no es el espacio y el momento en que se está compartiendo con todos. Y esa es otra lección aprendida, el cómo recuperar familia, aún perdiendo uno la familia, cómo recuperar familia, ser y lograr una armonía entre todos, sin tener esos dolores, sin tener esas angustias y sin tener, digamos, la frustración de lo que pudo haber sido, sino de lo que es realmente. A mí alguien me dijo un día, uno tiene que aprender a perdonar, a perdonarse y a que se perdonen. Y yo pienso que ese fue otro elemento que aprendí muy bien en mi vida, para poder transformar elementos negativos que de pronto tenía en elementos muy positivos. Una cosa que yo aprendí también dentro de la Cruz Roja es que uno no trabaja para la comunidad, sino con la comunidad. Que uno es comunidad, que uno es parte de la comunidad. Que uno no puede ver la comunidad como por allá, porque cuando uno ve la comunidad distante, difícilmente entenderá la necesidad de lo que es mi comunidad como tal. Y entre esas muchas también lo has hecho con los centros carcelarios y penitenciarios. Y comenzamos un trabajo muy fuerte de la mano del IMPEC, de los centros penitenciarios en la ciudad de Cali, de poder trabajar con personas de los diferentes patios en esos procesos de resocialización y darnos cuenta de que lo que se necesitan es oportunidades y desarrollar las oportunidades también. Que no nos podemos quedar en el temor y en la crítica. Y ese fue como un principio de ese proceso de resocialización, donde logramos cosas muy interesantes de convivencia en los patios, entre ellos, pero que esa convivencia no solamente se diera al interior de los centros penitenciarios, sino al exterior, que cuando llegaran sus familias a visitar, hombres o mujeres, porque trabajamos tanto en la de hombres como en la de mujeres, llegaran sus cónyuges a hacerles visita, ni fueran objeto de agresión el uno o el otro, sino de comprensión y de compartir un momento en el encierro para hacer. Y en la medida en que ellos compartían ahí, esa oportunidad que tenían de verse, de tocarse, de hablar, de dialogar, poderlo sacar de allí y llevarlo a sus hogares, y no llevar una persona llena de energías negativas hacia la casa y que llegara de pronto a la casa a generar violencia tal cual como la que vivió unos minutos o unas horas antes en un centro penitenciario. Tratar de entender también al otro, por qué lo hace. Y entender el por qué lo hace es entender también que puede haber herramientas para uno enseñar por qué no lo debe hacer y cómo debe transformar. Y eso es parte de la transformación de los conflictos también. Y eso me acuerda a un video que ya está montado en el canal, que se llama Creer en los demás, que empieza desde tú mirar a las otras personas con ojos de capacidad, creer en ellas, y asimismo empiezas a darte cuenta que eso lo sienten y que hay un comportamiento diferente a cuando tú partes de no creer en las personas, de no creer en esa persona, y ahí se genera otra dinámica de la relación.
Así que en nombre de todos, de todas esas personas, familias en las que tú has llegado de todas las maneras, mil gracias, gracias, infinitas gracias. No, la gratitud es mía, la gratitud es para con una institución también que me dio la oportunidad de desarrollarme como ser humano. Hoy en día soy voluntario de esa institución, soy voluntario de apoyo. Esa fue otra cosa que aprendí, que uno tiene que volver a la esencia, y ahora estoy en la esencia. Soy un voluntario de la Cruz Roja Colombiana, que justamente el día de ayer, 31 de julio, cumplió 105 años. Seguiremos pues teniéndote como parte de esta gran familia y sigue teniendo esa vida luminosa que tienes, y gracias también por todo lo que estás aportando en esta pandemia. Gracias. Sandra, a ti muchísimas gracias. Seguiremos viendo tu programa, seguiremos aprendiendo de lo más sensible del ser humano, que es lo de pronto más imperceptible, porque lo volvemos invisible, pero esa fibra que hay ahí es la que tenemos que cultivar y la que hay que seguir trabajando. De modo que esa es la labor que tú tienes en tu programa también, hacernos ver esa fibra, eso que a veces se nos vuelve invisible, para que sea visible y logremos tener una mayor sensibilidad frente a nuestro desarrollo como ser. Todos los que te seguimos, yo creo que somos muchos los que vemos tu canal, disfrutamos de él, aprendemos mucho de cada uno de tus entrevistados, cada uno desde su óptica, cada uno desde su experiencia de vida, pero esas experiencias de vida son las que suman. Carlos Alberto nos recordó muchos aspectos importantes de la vida, abrirnos a recibir para que podamos apreciar diariamente todas las bendiciones que estamos constantemente recibiendo, que solamente es querer verlas para poder apreciarlas y disfrutarlas. Aprovechar a nuestra familia, construir esos lazos familiares con las personas cercanas y con esos amigos que se van volviendo también nuestra familia. Despedirnos de lo que ya no necesitamos, ayudar en todos los aspectos, todo lo que podamos, y de esa manera también nos estamos dando a nosotros mismos. Los invito a que se suscriban en mi canal, que le des te gusta si para ti ha sido nutritivo. Pon la campana de notificaciones para que te des cuenta cada que hacemos estas publicaciones y no te las pierdas. Y divúlgalo con todos los que puedas para que muchas personas tengan la oportunidad de llevarse todo este legado que tienen nuestros invitados en nuestro programa Vidas que Inspiran.